Saludos y bienvenidos a este canal Noticias al Día. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Petro dice que en Venezuela no hubo elecciones libres. El régimen de Maduro le quitó el derecho de elegir y ser elegida a la líder opositora María Corina Machado, así afirmó el presidente de Colombia. No olvide compartir esta información a través de las redes sociales y para que toda la comunidad esté bien informada y enterada de lo que está pasando. Petro aseguró este domingo que el gobierno venezolano le quitó a la líder opositora María Corina el derecho a elegir y ser elegida y defendió la decisión que tomó de mantener las relaciones diplomáticas con el líder chavista Maduro. Mantendremos las relaciones diplomáticas no porque legitimemos unas elecciones que no fueron libres desde un comienzo, cuando se violó el acuerdo de levantar las sanciones económicas para que el pueblo votara en libertad. Después siguió la respuesta del gobierno venezolano quitando el derecho de elegir y ser elegida a María Corina Machado. El mandatario insistió en que su gobierno buscará un diálogo democrático en Colombia y en Venezuela y sostuvo que las relaciones diplomáticas son para que los pueblos se unan y no sufran por las desavenencias de sus gobiernos. Maduro fue juramentado el viernes como presidente de Venezuela para el nuevo periodo por la Asamblea Nacional, controlada por el chavismo, pese a que la oposición mayoritaria reivindica que Edmundo fue el ganador de los comicios de julio pasado. ¿Qué opina usted de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchas gracias por estar acá. Noticias al Día. En las últimas horas, la noticia se ha concentrado, además de estar en Los Ángeles, California, en Venezuela, porque desde el jueves la nota está ahí. El jueves la oposición, encabezada por la líder opositora María Corina Machado, salieron a las calles de Caracas a protestar. María Corina Machado fue retenida por algunas horas, acusó por policías del oficialismo, luego fue liberada. Edmundo González tenía el propósito de llegar ayer viernes a Venezuela para rendir protesta como presidente legítimo, así lo ha dicho él, lo ha dicho la oposición, lo han dicho algunos países que lo han respaldado, pero ayer viernes Nicolás Maduro Moros juramentó su tercer mandato consecutivo como presidente de Venezuela. Entre las dudas que generó el propio Consejo Nacional Electoral al no mostrar las boletas que afirmaban Nicolás Maduro había ganado. Edmundo González ha insistido, él ganó la elección del año pasado con el 75% de los votos. Y al final de la historia, como desde 1999, el chavismo sigue al frente del gobierno de Venezuela. Y le agradezco mucho, pero muchísimo, la comunicación a Luis Carlos Díaz. Él es periodista, defensor de los derechos humanos en Venezuela y quien nos ha dado la oportunidad de platicar con él esta tarde, noche, en México y ya noche en Venezuela. Luis Carlos, gracias por tu tiempo. Buena noche. Muy buenas noches, hola. ¿Cómo observas 24 horas después lo ocurrido el día de ayer, lo que ya se pronosticaba ocurriría y nadie podría impedir que Nicolás Maduro juramentara su tercer mandato consecutivo? Sí, lo que se había dicho en muchos momentos era que si se trataba de una medición de fuerza, Maduro tenía casi todas las variables controladas, o de Fuerza Armada, Dirección de Contrainteligencia Militar, una toma militar de Caracas y además 2.000 presos políticos. A lo largo de esta semana, además, se sumaron varias decenas más, incluidos periodistas, defensores de derechos humanos, activistas políticos. Ha sido una razzia tratando de perseguir a María Corina Machado y a cualquiera que intente un cambio. Entonces sí, ocurrió eso. Sin embargo, no significa que Nicolás Maduro tenga todo cómodo. El deslave que ha tenido su popularidad internacional, si acaso la tenía, la falta de apoyos de presidentes que no fueron a su toma. Fíjate que solamente estuvo el de Cuba, Nicaragua, 2 dictadores, sí, y el del Congo, otro dictador. Y eso fue todo lo que acompañó a Maduro en términos de mandatarios. Ha sido un balance malo para ellos, pero hay otro detalle. ¿Quién detiene a María Corina y quién la libera? Para que la hayan liberado significa que dentro del chavismo hay fracturas, hay desobediencias, y aunque esos funcionarios quizás la están pagando caro, significa que el chavismo tampoco está totalmente fortalecido en su aparato represivo. No hay dictador que no termine por caer en algún momento de la vida. Inicia un nuevo periodo que entiendo, según la Constitución, sería de 6 años. Luis, ¿crees que antes de que concluyan esos 6 años pueda alguien derrocar el régimen de Maduro y alguien, pues podríamos referirnos a la oposición venezolana, al pueblo o quizás a factores externos como Estados Unidos?
Esto ya se ha discutido en 2013 y en 2019. Decir que ahora sí nos convertiría, bueno, también como hacen los cubanos, como hacen los nicaragüenses, que dicen este es el año y este año va a pasar. Yo creo que a los venezolanos les toca hacer un ejercicio de resistencia, de fortalecimiento de capacidades y de seguir adelante con una estrategia que se ha trazado, en este caso María Corina y Edmundo González, porque no significa que han sido barridos. Ellos lograron unificar a la oposición, quedaron por fuera muy pocas figuras que, por supuesto, ya transaron con el chavismo participar en algunas elecciones regionales, pero en términos de popularidad no son gran cosa. No solamente lograron unificar a la oposición, sino lograr una estrategia que pudo demostrar la verdad, que fue que las elecciones se ganaron y se tienen los resultados. Y los resultados son cosas como esta, un acta electoral, como te la puedo mostrar a ti acá, como pueden tenerla miles de personas en Venezuela, porque es que las actas electorales en cada centro electoral la tuvieron los testigos del gobierno y de la oposición, los miembros de mesa, los miembros del Plan República y los miembros del CNE, y todas las actas son iguales. Es decir, no son solamente las actas de Edmundo y la oposición, es que las del chavismo son exactamente iguales y las que tenemos los ciudadanos son exactamente iguales. Entonces, el valor de la verdad es lo que puede seguir deslegitimando a esta coalición de poder que apoya a Maduro dentro del país y también afuera, porque los países que se han hecho los indiferentes con Venezuela son cómplices de este robo. ¿Crees que México ha sido cómplice? México ha sido muy débil en sus posiciones y sobre todo hay que pensar que en México se hizo el Acuerdo de México, que fue donde gobierno y oposición llegaron a esta ruta electoral que no se cumplió. ¿Y por qué digo que no se cumplió? Porque lo que se acordó en México, que luego se firmó en Barbados, era que la oposición podía participar con el candidato que escogiera. Y bastó que se eligiera a María Corina Machado para que el chavismo la inhabilitara. Entonces, toda esa persecución política ocurrió y los países que acompañaron la firma de ese acuerdo no dijeron nada. Ahí había posibilidades de presionar. Lo segundo importante es que hablar de María Corina Machado es hablar de una mujer política que tiene derecho a participar. Yo creo que a Claudia Sheinbaum le interesaría muchísimo esa fotografía de reivindicar el rol de las mujeres que hacen política. Y además, si es una mujer que no piensa como ella, le iría muchísimo mejor porque la haría ver como una demócrata y no solo como alguien que apoya a la gente que se parece ideológicamente a ella. Y lo tercero es que México está afectado directamente por el flujo migratorio venezolano. No solamente el que viene del sur caminando, sino el que es deportado de Estados Unidos. Así que a México le interesa que en Venezuela haya democracia para que este flujo se detenga. Estoy platicando con el periodista venezolano Luis Carlos Díaz. Luis Carlos, ¿cómo recuerdas al Venezuela antes de Hugo Chávez? Quizás eras adolescente, eras niño, y hoy lo ves con otros ojos desde el periodismo, desde el activismo. Pero ¿cómo recuerdas Venezuela antes de Chávez? Era un niño, así que puedo recordar pocas cosas concretas, pero sí te puedo decir cosas vividas por mí. Yo soy una persona que viene de colegios públicos, universidades públicas, fui atendido en hospitales públicos, ¿ok? No vengo de una burbuja de privilegios. En mi escuela pública del interior de Venezuela, de Charallave, yo tenía comida en el comedor escolar. Con Hugo Chávez se acabaron las comidas en los comedores escolares. En mi colegio, mis maestros tenían casa propia y eran maestros de escuelas públicas. Sí. Habían estudiado en la universidad y podían tener casas porque podían tener créditos. Hoy, una maestra en Venezuela, la hija de la maestra que me dio clases a mí, gana $5 al mes. No es que pueda o no pueda tener casa propia, es que tiene que esperar a que se mueran sus familiares o se vayan del país para tener donde vivir. Pero es que con el dinero que gana no puede ni comprar comida para ella. Por eso es que las maestras en las escuelas públicas de Venezuela hoy, en la Venezuela de Maduro, dan clases una vez a la semana. Yo no sé si eso lo saben en México, pero es que en las escuelas públicas de Venezuela se da clase una vez a la semana, porque como los maestros ganan $5, tienen que dedicar el resto de la semana a trabajar en otras cosas. ¿$5 al mes o a la quincena? Al mes. No a la hora, no al día, no a la quincena. $5 por mes. O sea que si lo transformamos en moneda mexicana serían 110, 120 pesos. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo,
Suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.